Hola, el día de hoy realizaré una explicación sobre el plano inclinado en el contexto de la segunda ley de Newton. Para tal fin, encontraremos la magnitud de la aceleración con la que desciende un bloque a lo largo de una superficie plana que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. La masa del bloque es de 10 kilogramos y se tendrá en cuenta que hay un coeficiente de fricción cinético de 0,1 entre el bloque y el plano. Antes de empezar, resulta muy conveniente dejar claro que el plano inclinado no es más que una máquina simple, la cual consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con la horizontal y permite la elevación y el descenso de cuerpos. Este sistema puede modelarse utilizando solo dos dimensiones espaciales, por lo cual utilizaremos un plano cartesiano como sistema de referencia. La forma más útil de hacerlo es haciendo coincidir el eje X con la trayectoria en línea recta que sigue el cuerpo sobre el plano. Es decir, que el eje X sea paralelo a la superficie inclinada. Al hacer esto, conseguimos que el cuerpo se mueva a lo largo del eje X. Por lo que, dado que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, su aceleración a lo largo de este eje será a sub x igual a a. Tendremos aquí un vector que indica la dirección y sentido de la aceleración, y tendremos claro que la componente x de la aceleración contendrá toda la magnitud del vector de aceleración. Además, el bloque no se moverá a lo largo del eje y, por lo cual la componente de aceleración en y será nula. Esto es una ventaja por haber escogido el sistema de referencia, es decir, nuestro plano cartesiano, de la forma en que está acá. Ahora procederemos a realizar un diagrama de cuerpo libre para el bloque. Primero identificamos las fuerzas que actúan sobre el bloque. Por tener masa, sobre el bloque actúa una fuerza que es el peso y va dirigido hacia abajo. La superficie ejerce una fuerza sobre el bloque que va dirigida de manera perpendicular al plano de la superficie y saliendo de la superficie. Esta fuerza es la fuerza normal. Como tenemos un coeficiente de fricción cinético, se entiende que habrá una fuerza de fricción cinética que tratará de oponerse al movimiento del bloque, es decir, a que el bloque descienda a lo largo del plano. Listo, ya hemos identificado las fuerzas. Ahora procedemos a analizar las componentes de estas fuerzas. Tendremos lo siguiente. Este ángulo que se forma entre el semieje y negativo y el vector peso es exactamente alfa. Esto se debe a que los lados que forman este ángulo son perpendiculares a los lados que forman este ángulo. Y por geometría, cuando esto sucede, se entiende que los dos ángulos deben ser iguales. Luego, si trazamos líneas punteadas con respecto a los ejes X y Y, obtendremos una componente en X para el peso y una componente en Y para el peso. La componente en X que está aquí, como podemos notar en la representación gráfica, estaría dada por esta distancia, que es exactamente esta misma distancia. Es decir, para calcular esta componente necesitamos el opuesto del ángulo. Luego, por trigonometría, sabemos que se puede calcular como la magnitud del peso, en este caso, multiplicado por el seno de alfa. Esta componente, por ser adyacente al ángulo, se puede calcular por trigonometría como mg, que es la magnitud del peso, por coseno de alfa. De esta manera, ya hemos realizado la descomposición en componentes rectangulares del peso, que es la única fuerza que quedaba por fuera, es decir, que no se encontraba alojada tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora, la segunda ley de Newton nos plantea que la magnitud de la aceleración es proporcional a la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, siendo la masa inercial del bloque la constante de proporcionalidad.
Vectorialmente esto se puede escribir así. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Como vamos a utilizar dos ejes dimensionales, podemos separar esta ecuación de acuerdo a los ejes dimensionales. Esto es posible gracias al carácter vectorial de la ecuación. Sumatoria de las componentes en X de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a masa por la componente en X de la aceleración que experimenta el cuerpo. Sumatoria de las componentes en Y de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a masa por la componente en Y de la aceleración que experimenta el cuerpo. Pero como ya sabemos con anterioridad, hemos deducido que la componente en Y de la aceleración será 0, por lo cual esto será igual a 0. Ahora procedemos a realizar las sumatorias de las componentes de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En el eje X tendremos sumatoria de componentes en X de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En el eje X tenemos la componente del peso, esta que está aquí, la cual es igual a masa por gravedad por seno de alfa. Está orientada en el sentido positivo de las X, por lo cual aquí la colocamos positiva. Otra fuerza que actúa a lo largo del eje X es la fuerza de fricción cinética. Sin embargo, se encuentra orientada en el sentido negativo de las X, por lo cual se coloca aquí negativa. Y esto debe darnos, según lo que acabamos de decir aquí arriba, masa por la componente en X de la aceleración. En el eje Y analizamos la sumatoria de las componentes en Y de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Las componentes en Y tendríamos la componente del peso, que está orientada en el sentido negativo de las Y, y tendríamos la normal, que está orientada en el sentido positivo de las Y. Por lo cual podremos escribir lo siguiente. Normal positiva, porque está orientada en el sentido positivo de las y la componente del peso negativa, porque está orientada en el sentido negativo de las Y. Y por lo que acabamos de mencionar aquí arriba, esto debe dar igual a 0. Luego tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Sabemos que la fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la normal y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción cinética. Luego podemos escribir que F sub K es igual a μ sub K por la normal. Llamemos a esto ecuación 3. De la ecuación 2 podemos despejar la normal. Este es un despeje sencillo. Si en ambos miembros de la igualdad sumamos mg coseno de alfa, en el miembro izquierdo se cancela y me queda mg coseno de alfa positivo en el miembro derecho. Reemplazamos este resultado y lo obtenido en la ecuación 3 en la ecuación 1.
Y nos daría lo siguiente. Este término seguiría siendo el mismo. Menos fuerza de fricción cinética. Pero fuerza de fricción cinética es coeficiente de fricción cinético por la normal. Pero la normal está dada por mg coseno de alfa. Y según la ecuación 1, en el lado derecho de la igualdad debería quedar que es masa por componente en x de la aceleración. Podemos factorizar la masa y la gravedad. Son factores comunes en los dos términos que se encuentran en el miembro izquierdo de la igualdad. Resulta obvio que es posible simplificar la masa, puesto que es un factor que se encuentra en los dos miembros de la igualdad. En ese caso, nos quedaría que la componente en x de la aceleración estará dada por g, que multiplica a la diferencia de seno de alfa, y mu sub k por el coseno de alfa. Esto puede escribirse también así. Reemplazamos los valores de acuerdo a los datos suministrados en el problema. Si realizamos las operaciones correspondientes, obtendremos que la componente en x de la aceleración es igual a 4,05 metros por segundo cuadrado. ¿Qué podemos concluir de la realización del ejercicio? Algo supremamente importante, y es que la aceleración que experimenta un cuerpo que desciende por una superficie inclinada con respecto a la horizontal no depende de la masa del cuerpo. Es decir, guarda relación con lo que se aprendió en los movimientos de caída libre, en donde la aceleración de un cuerpo era la misma independientemente de la masa. Otra cosa que podemos analizar aquí es que si el coeficiente de fricción fuese nulo, es decir, que no existiese fricción entre el bloque y la superficie plana inclinada, la aceleración simplemente sería el producto de g por seno de alfa, recordando que alfa es el ángulo de inclinación de la superficie plana. Espero que la realización de este ejercicio pueda contribuir en su proceso de aprendizaje de la física.